Nuestro refugio bajo las estrellas. Hoy nos ha pasado algo a mi hijo de acogida y a mí que no podía imaginar. Ha sido inolvidable y lo he disfrutado mucho, y he tenido una gran experiencia. Dejad que os cuente lo que ha pasado. Era una fresca mañana de sábado cuando decidí llevar a Javier, mi hijastro de 14 años, de excursión. La idea había estado rondando en mi cabeza durante semanas, desde que me di cuenta de cuánto tiempo pasaba solo en su habitación con los auriculares puestos, perdido en su propio mundo. Su mamá, mi esposa, me había animado a intentarlo. Necesita alguien en quien mirar hacia arriba, me había dicho, y ese alguien eres tú. Javier estaba callado mientras conducía hacia el comienzo del sendero. Se sentó en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con la capucha de su sudadera bajada sobre su rostro. Intenté entablar una conversación trivial, pero sus respuestas eran cortas y secas. «Entonces, ¿te gusta hacer senderismo?», pregunté, sintiendo lo forzado que sonaba. Se encogió de hombros. «Está bien, supongo. El sendero que elegimos era de dificultad moderada, serpenteando a través de un denso bosque hasta un mirador con vistas panorámicas. Mientras comenzábamos a caminar, podía sentir la incomodidad entre nosotros. Javier caminaba unos pasos por delante, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados. Intenté romper el hielo. «Tu mamá me dijo que solías ir de camping con tu papá». Se detuvo por un momento, luego siguió caminando. «Sí, hace mucho tiempo». Me arrepentí de haber sacado el tema. El papá de Javier se había ido cuando él tenía 8 años, y el tema seguía siendo delicado. Decidí cambiar de tema. «Oye, mira eso», dije, señalando un pájaro carpintero golpeando un árbol. Javier miró hacia arriba pero no dijo nada. Caminamos en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el ocasional canto de los pájaros. Estaba empezando a pensar que esto había sido una mala idea cuando de repente Javier se detuvo y señaló. «¿Qué es eso?». Seguí su mirada hacia un pequeño arroyo que atravesaba el bosque. El agua era cristalina y la luz del sol brillaba en su superficie. «Parece un buen lugar para tomar un descanso», dije. Nos sentamos en un tronco caído y saqué un par de botellas de agua. Javier tomó una sin decir nada, pero noté que estaba mirando a su alrededor, observando el paisaje. «Es bonito aquí», dijo en voz baja. «Sí», coincidí, tranquilo. Por primera vez ese día, sentí que estábamos en la misma sintonía. El sendero se volvió más empinado a medida que ascendíamos. Los árboles se aclaraban para revelar parches de cielo azul. Javier todavía estaba a unos pasos por delante de mí, pero noté que comenzaba a disminuir el ritmo. Su respiración era más pesada y se detenía con más frecuencia para ajustar su mochila o limpiar el sudor de su frente. «¿Estás bien?», llamé, tratando de sonar casual. Él miró hacia atrás, su rostro enrojecido. «Sí, estoy bien». Me acerqué a él y le entregué mi bastón de trekking. «Toma esto. Te ayudará en las subidas». Vaciló, mirando el bastón como si fuera un objeto extraño. «No lo necesito», dijo, pero se notaba que estaba luchando. «Tómalo», insistí, «no es gran cosa. Incluso los excursionistas experimentados los usan». De mala gana tomó el bastón y lo probó en el terreno irregular. «Gracias», murmuró, aunque todavía parecía inseguro. Continuamos en silencio por un rato. Los únicos sonidos eran el crujir de la grava bajo nuestras botas y el ocasional canto de los pájaros. Podía sentir la tensión entre nosotros, pero no estaba seguro de cómo romperla. Luego, al doblar una curva, Javier se detuvo y señaló. «¿Qué es eso?», preguntó con un tono de curiosidad en su voz. Seguí su mirada hacia un grupo de flores silvestres que crecían junto al sendero. Eran pequeñas y delicadas, con pétalos de un vibrante tono morado. «Esas son lupinas», dije, agachándome para mirarlas más de cerca, «son bastante comunes por aquí». Javier se arrodilló a mi lado, con su teléfono con cámara en mano. Tomó unas cuantas fotos, ajustando el ángulo para captar la luz del sol filtrándose entre los árboles. «Tienes buen ojo», dije, genuinamente impresionado. Se encogió de hombros, pero se notaba que estaba complacido. «Solo me gusta tomar fotos de cosas». «Es relajante, supongo». «Eso es genial», dije. «Yo solía dibujar cuando tenía tu edad, aunque no muy bien». Él me miró sorprendido.
¿Tú dibujabas? Sí, principalmente paisajes como este, hice un gesto hacia la vista más allá de las flores. Pero nunca fui tan bueno como tú con una cámara. Esbozó una leve sonrisa, y por primera vez sentí que estábamos teniendo una conversación real. Mientras continuábamos por el sendero, decidí compartir una historia de mi propia adolescencia. ¿Sabes? La primera vez que fui de excursión me caí en un arroyo. Javier me miró intrigado. ¿En serio? Sí, estaba tratando de impresionar a mis amigos y resbalé en una roca mojada. Nunca me lo dejaron olvidar. Se rió, y sentí una pequeña victoria. Al menos sacaste una foto genial, ¿no? Solo un ego herido y calcetines mojados. Ambos nos reímos, y el sonido pareció construir un puente entre nosotros. Cuando finalmente llegamos al mirador, la vista nos dejó sin aliento. El valle se extendía debajo de nosotros, un mosaico de verde y dorado, con un río serpenteando como una cinta plateada. Javier sacó inmediatamente su teléfono y comenzó a tomar fotos, moviéndose para encontrar los mejores ángulos. Esto es increíble, dijo con asombro en su voz. Sí, coincidí, y parado a su lado, vale la pena la subida, ¿no? Asintió, todavía tomando fotos. Nunca había visto algo así. Lo observé por un momento, notando lo concentrado que estaba, el cuidado que ponía en cada toma. Tienes un verdadero talento para esto, dije. Él miró hacia arriba, sorprendido. ¿De verdad crees eso? Definitivamente deberías mostrarle estas fotos a tu mamá cuando regresemos. Le encantarían. Sonrió, y por primera vez sentí que estábamos conectando. Nos sentamos en una roca plana en el borde del mirador, compartiendo una bolsa de frutos secos y hablando de fotografía. Javier me contó sobre sus temas favoritos, la naturaleza, los animales y las fotos espontáneas de sus amigos, y yo escuché, haciendo preguntas y ofreciendo palabras de aliento. Sabes, dije después de un rato, si te tomas en serio la fotografía, podríamos buscar una cámara adecuada, algo con más funciones que tu teléfono. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Sí. Hablaré con tu mamá al respecto. Tal vez podamos hacerle un regalo de cumpleaños o de Navidad. Sonrió, y pude ver la emoción en su rostro. Eso sería increíble. Mientras empacábamos para comenzar el descenso, Javier se detuvo por un momento, echando un último vistazo a la vista. Gracias por traerme aquí, dijo en voz baja. Cuando quieras, respondí, y lo decía en serio. El regreso fue más fácil, tanto física como emocionalmente. Javier caminó a mi lado en lugar de adelantarse, y hablamos de todo, desde la escuela hasta sus películas favoritas. No era un vínculo perfecto, todavía no. Pero era un comienzo. El cielo había estado despejado cuando comenzamos nuestro descenso, pero las montañas tienen una forma de cambiar de humor sin previo aviso. Nubes oscuras rodaron, tragándose el sol y sumergiendo el bosque en una luz tenue y misteriosa. El viento se levantó, agitó las hojas, enviando un escalofrío por el aire. Javier miró hacia arriba con una expresión inquieta. Se supone que va a llover. Revisé la aplicación del clima en mi teléfono, pero estábamos demasiado adentro de la naturaleza para obtener una señal confiable. No estoy seguro, admití, pero deberíamos apurarnos por si acaso. Aceleramos el paso, el sendero ahora resbaladizo por la grava suelta y los parches de barro. Javier se mantuvo cerca, su confianza anterior reemplazada por una tensión silenciosa. Podía decir que estaba nervioso, aunque se esforzaba por no mostrarlo. Estaremos bien, dije, tratando de sonar tranquilizador, es solo un poco de lluvia. Asintió, pero no dijo nada, sus ojos mirando hacia el cielo que se oscurecía. Las primeras gotas cayeron cuando llegamos a una sección estrecha del sendero, donde el camino bordeaba una pendiente empinada. La lluvia comenzó suavemente, golpeando las hojas como una advertencia gentil, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero del tipo que te empapa hasta los huesos en segundos. Mantente cerca, llamé sobre el sonido de la lluvia, mi voz apenas audible. El sendero se va a poner resbaladizo. Javier asintió, su rostro pálido pero decidido. Agarró el bastón de trekking que le había dado antes, usándolo para estabilizarse mientras avanzábamos. La lluvia hacía todo más difícil, las rocas estaban resbaladizas. El barro se pegaba a nuestras botas y el sendero parecía no tener fin. Entonces sucedió.
El pie de Javier resbaló en una roca mojada y cayó con fuerza, aterrizando de rodillas con un grito agudo. Javier. Corrí a su lado, agachándome junto a él. ¿Estás bien? Hizo una mueca de dolor, agarrando su rodilla. Estoy bien, dijo entre dientes apretados, pero podía ver el dolor en sus ojos. Lo ayudé a levantarse, quitándole el barro de los jeans. Déjame ver. Negó con la cabeza. Es solo un rasguño. Estoy bien. No discutí, pero le entregué mi chaqueta impermeable. Toma, ponte esto. ¿Y tú? Yo estaré bien. Concentrémonos en llegar al coche. Vaciló, luego se puso la chaqueta, ajustando la capucha sobre su cabeza. Continuamos por el sendero, la lluvia sin dar señales de amainar. Javier cojeaba ligeramente, pero siguió avanzando, con la mandíbula apretada en determinación. La tormenta parecía amplificar cada sonido, el rugido del viento, el tamborilear de la lluvia, el ocasional retumbar de un trueno a lo lejos. Era fácil sentirse pequeño y vulnerable frente al poder de la naturaleza, pero intenté mantener la calma por el bien de Javier. ¿Sabes?, dije, tratando de aligerar el ambiente. Esto me recuerda a una vez que me sorprendió una tormenta mientras acampaba. Tenía más o menos tu edad y mi tienda se inundó. Pasé toda la noche sentado en un charco. Javier me miró con una leve sonrisa en sus labios. Eso suena horrible. Lo fue, admití, pero es una de esas historias de las que te ríes después. Se rió, y sentí un pequeño alivio. Cuando nos acercábamos al final del sendero, la lluvia comenzó a disminuir, la tormenta alejándose tan rápido como había llegado. El bosque se sentía fresco y vivo, el aire limpio y fresco. Javier se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. Es bastante hermoso, dijo su voz suave. Seguí su mirada, observando las hojas brillantes y la neblina que se elevaba del suelo. Sí, coincidí, lo es. Cuando finalmente llegamos al coche, ambos estábamos empapados y tiritando, pero Javier sonreía. Eso fue divertido, admitió. Me reí, sorprendido. Me alegra que lo pienses. La próxima vez, sin embargo, revisemos el pronóstico del tiempo. Sonrió, y por primera vez sentí que habíamos compartido una verdadera aventura. Unas semanas después de la excursión bajo la tormenta, sugerí que fuéramos de camping. Javier pareció dudar al principio, pero cuando mencioné que podríamos llevar malvaviscos y su cámara, aceptó. Empacamos el coche con una tienda de campaña, sacos de dormir y suficientes snacks para un fin de semana, y condujimos hasta un campamento tranquilo cerca de un lago. El clima era perfecto, cielos despejados, una brisa suave y suficiente frío en el aire como para que una fogata se sintiera acogedora. Javier me ayudó a armar la tienda, su renuencia inicial reemplazada por un entusiasmo tranquilo. Incluso se rió cuando luché por entender qué poste iba a dónde. ¿Has hecho esto antes, verdad? Bromeó, sosteniendo una maraña de tela. Por supuesto, dije, fingiendo ofenderme, es solo que ha pasado un tiempo. Una vez que la tienda estuvo lista, recogimos leña y encendimos una pequeña fogata. Javier observó con atención mientras apilaba los troncos y encendía la yesca, las llamas prendiéndose rápidamente y proyectando un cálido resplandor sobre nuestro pequeño campamento. ¿Quieres asar malvaviscos?, pregunté, sacando una bolsa de malvaviscos gigantes y un par de palos. Sonrió. Definitivamente. Nos sentamos en un tronco junto al fuego, el crepitar de las llamas y el sonido del lago golpeando la orilla creando un fondo pacífico. Javier tostó cuidadosamente su malvavisco, girándolo lentamente para obtener un dorado perfecto. Eres un profesional en esto, dije, impresionado. Se encogió de hombros. He tenido práctica. Comimos en un silencio cómodo por un rato, la dulzura de los malvaviscos y el calor del fuego haciendo que todo se sintiera bien. Luego, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Javier habló. ¿Extrañas a tu familia?, preguntó su voz suave. Lo miré sorprendido. ¿A qué te refieres? A tus padres. ¿Los extrañas? Pensé por un momento, mirando el fuego. Sí, los extraño. Mi papá falleció hace unos años y mi mamá vive al otro lado del país. No nos vemos tanto como me gustaría. Asintió con una expresión pensativa. ¿Alguna vez deseas que las cosas fueran diferentes?
A veces, admití, pero trato de enfocarme en las personas que tengo en mi vida ahora, como tu mamá y tú. Miró hacia abajo, jugueteando con el fuego con su palo. No recuerdo mucho sobre mi papá, dijo después de una pausa. Se fue cuando yo era pequeño. Solía pensar que era mi culpa. Mi pecho se apretó ante sus palabras. Javier, no fue tu culpa. A veces los adultos cometen errores y no es justo para las personas que dejan atrás. Pero eso no significa que no valgas la pena. Estuvo callado por un largo rato, la luz del fuego parpadeando en su rostro. Luego me miró, sus ojos buscando. ¿Crees que te quedarás? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no dudé. Sí, dije con firmeza, no me voy a ir. Estás atrapado conmigo, chico. Sonrió levemente, y pude ver el alivio en sus ojos. Bien. Nos sentamos allí un rato más, el fuego crepitando y las estrellas brillando cada vez más. Javier se recostó, mirando hacia el cielo. Es increíble cuántas estrellas hay, dijo. Sí, coincidí, te hace sentir pequeño, ¿no? De una buena manera, aunque... Como que no importa lo que pase, el mundo sigue adelante. Asentí, impresionado por su perspectiva. Eres bastante sabio para un chico de 14 años. Se rió. Tengo mis momentos. Mientras el fuego se reducía a brasas, hablamos de todo, la escuela, sus amigos, sus sueños de convertirse en fotógrafo. Me contó sobre un concurso al que quería entrar y le prometí ayudarlo a elegir sus mejores fotos. Gracias, dijo su voz suave, por todo. Cuando quieras, Javier, respondí, lo digo en serio. Esa noche, mientras nos metíamos en nuestros sacos de dormir, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La incomodidad entre nosotros se había ido, reemplazada por algo más profundo. Un vínculo que se sentía inquebrantable. Nuestra última aventura fue una caminata por una montaña. Fue un desafío, pero Javier siguió adelante, decidido a llegar a la cima. Cuando lo hicimos, la vista fue increíble. Javier se volvió hacia mí, sonriendo. ¿Lo logramos? Sí, dije, lo hicimos. Mientras estábamos allí, mirando el mundo, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. La incomodidad se había ido, reemplazada por respeto y confianza mutuos. ¿La próxima vez, la próxima semana? Preguntó Javier. Absolutamente, dije, y lo decía en serio. Pasaron varias semanas desde nuestro regreso de la cabaña, pero la experiencia seguía fresca en mi mente. Javier y yo nos mantuvimos en contacto, compartiendo fotos y recuerdos de nuestra aventura. Sin embargo, la rutina diaria comenzó a apoderarse de nuevo de nuestras vidas. El trabajo, las responsabilidades y las obligaciones nos absorbían, y aunque intentábamos mantener vivo el espíritu de aquella semana, era difícil no sentirse abrumado por el ritmo acelerado de la ciudad. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico en la oficina, recibí un mensaje de Javier. ¿Recuerdas esa promesa que hicimos sobre la próxima aventura? Creo que es hora de cumplirla. Adjuntaba una foto de un mapa con una ubicación marcada en la costa. Mi corazón dio un salto de emoción. Era justo lo que necesitaba. Nos reunimos en un café unos días después para planificar el viaje. Javier llegó con una carpeta llena de folletos, mapas y notas escritas a mano. Este lugar es perfecto, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa, es una playa remota, alejada de todo, solo arena, mar y nosotros. ¿Qué te parece? No pude evitar sonreír. La idea de escapar de nuevo, de sumergirme en la naturaleza y dejar atrás el estrés de la ciudad era irresistible. Suena increíble, respondí. ¿Cuándo nos vamos? El próximo fin de semana, dijo Javier con esa sonrisa traviesa que siempre anunciaba una nueva aventura. Solo necesitamos empacar lo básico, tiendas de campaña, comida y, por supuesto, una buena actitud. El día de la partida llegó rápidamente. Javier llegó a mi casa temprano en la mañana, su jeep cargado con todo lo necesario para nuestra escapada. Nos despedimos de la ciudad con una sensación de anticipación y libertad. El viaje fue largo pero lleno de conversaciones animadas y risas. Javier puso su lista de reproducción favorita, una mezcla ecléctica de canciones que iban desde el rock clásico hasta la música tradicional de la costa. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, quedé sin palabras. La playa era todo lo que Javier había prometido y más,
La arena blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el mar brillaba bajo el sol como un espejo. No había rastro de civilización, solo la naturaleza en su estado más puro. ¿Qué te dije?, dijo Javier, extendiendo los brazos como si estuviera abrazando el paisaje. Esto es lo que llamo un paraíso. Pasamos el resto del día montando las tiendas de campaña y explorando la playa. Javier, como siempre, estaba lleno de energía, corriendo hacia el agua y animándome a seguirlo. «El mar está perfecto», gritó, chapoteando en las olas. No pude resistirme y me uní a él, sintiendo el agua fresca y salada en mi piel. Por la noche, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella, compartiendo historias y planes para los próximos días. Javier había traído una guitarra y aunque no era exactamente un virtuoso, logró tocar algunas canciones que nos hicieron reír y cantar. El cielo estaba lleno de estrellas y el sonido de las olas rompiendo en la orilla creaba una melodía relajante. Esto es lo que necesitaba, dije, mirando el fuego. Un recordatorio de que hay más en la vida que el trabajo y las responsabilidades. Javier asintió, su expresión seria por un momento. Sí, a veces nos olvidamos de vivir, pero momentos como este nos devuelven a lo esencial. Pasamos los siguientes días explorando la costa, nadando en el mar y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Javier, como siempre, tenía un talento especial para convertir incluso las actividades más simples en aventuras emocionantes. Un día decidimos seguir un sendero que llevaba a un acantilado con una vista impresionante del océano. El camino era empinado y un poco peligroso, pero la recompensa valió la pena. Desde lo alto podíamos ver kilómetros de costa, con el mar extendiéndose hasta el horizonte. «¿Ves?», dijo Javier, señalando el paisaje, «esto es lo que pasa cuando te atreves a explorar. Siempre hay algo increíble esperándote». No pude evitar estar de acuerdo. Cada día en la playa era un recordatorio de la belleza y la inmensidad del mundo, y de lo pequeño que parecían mis problemas cuando los comparaba con la grandeza de la naturaleza. El último día de nuestro viaje llegó demasiado rápido. Aunque sabía que era hora de regresar a la realidad, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en dejar atrás la playa y la sensación de libertad que nos había brindado. Javier, sin embargo, estaba decidido a que nuestro último día fuera memorable. «Vamos a hacer algo especial», dijo mientras desayunábamos junto a la fogata, «algo que nunca olvidaremos». «¿Cómo qué?», pregunté, intrigado. Javier sonrió misteriosamente. «Confía en mí». Después de desayunar, nos dirigimos a la orilla del mar. Javier llevaba una bolsa con algo que no quiso mostrarme hasta que llegamos a nuestro destino. Cuando finalmente abrió la bolsa, vi que contenía 2 tablas de bodyboard. «¿Bodyboarding?», pregunté, levantando una ceja. No sé si soy lo suficientemente valiente para eso. Javier se rió. «No te preocupes, te enseñaré. Es más fácil de lo que parece». Dudé por un momento, pero la emoción en sus ojos era contagiosa. «Está bien, pero si me caigo, te culpo a ti». Nos adentramos en el agua y Javier me dio una lección rápida sobre cómo montar las olas. Al principio fue un desastre, me caí varias veces, tragando agua salada y riéndome de mí mismo. Pero con un poco de práctica y mucha paciencia por parte de Javier, finalmente logré mantenerme en la tabla y montar una ola hasta la orilla. «¿Lo hiciste?», gritó Javier, corriendo hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. «Te dije que podías». Me sentí increíblemente orgulloso de mí mismo. Había algo liberador en superar un miedo y probar algo nuevo, y no podía agradecer lo suficiente a Javier por empujarme a hacerlo. Pasamos el resto de la mañana en el agua, riéndonos y disfrutando de la sensación de libertad que solo el mar puede brindar. Cuando finalmente salimos, exhaustos pero felices, Javier me miró con una expresión seria. «Sabes», dijo, «esto es lo que más me gusta de nuestras aventuras, no se trata solo de los lugares a los que vamos, sino de las cosas que aprendemos sobre nosotros mismos en el proceso». Asentí, comprendiendo completamente lo que quería decir. Este viaje había sido más que una simple escapada, había sido una lección sobre la importancia de tomar riesgos, de confiar en uno mismo y de disfrutar el momento. Por la tarde, empacamos nuestras cosas y nos preparamos para regresar a casa. Mientras desmontábamos la tienda, recordé la primera vez que habíamos acampado juntos, y lo lejos que habíamos llegado desde entonces. Javier, como siempre, había logrado convertir una simple idea en una experiencia que cambiaría mi perspectiva.
Cuando finalmente nos subimos al jeep y comenzamos el viaje de regreso, Javier se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que esto es solo el comienzo, dijo su voz llena de emoción. El mundo está lleno de lugares increíbles y no puedo esperar para explorarlos todos contigo. Sonreí, sintiendo una chispa de emoción ante la idea. Yo tampoco. Pero prométeme una cosa. ¿Qué cosa? La próxima vez elijamos un lugar con menos olas, dije riendo. Javier se rió y puso el jeep en marcha. No hay promesas, amigo, pero eso es lo que lo hace emocionante, ¿no? Con eso, nos dirigimos de regreso a la ciudad, con el corazón lleno de recuerdos y la mente llena de planes para futuras aventuras. Porque, como Javier siempre decía, la vida es demasiado corta para quedarse en un solo lugar. A veces solo tienes que saltar y ver a dónde te lleva el viaje.